Bien, vamos a volver con Pablo Becerra hacia el sector de Tomé, todo esto en la región del Biobío, porque nos alertaba sobre lo que está pasando particularmente en la ruta costera, ¿no? Autos circulando en un sector que aparentemente se ve peligroso. Pablo, ¿sigue esa circulación? ¿Cómo está la situación a esta hora? Claro, acabamos de ver pasar una patrulla de carabineros y sí, sigue peligroso porque, por ejemplo, mira, ese foco que estamos viendo en vivo, ese es el que está más cercano al tránsito de vehículos, y cada vez que pasa un auto pasa al lado del fuego, digamos, y sobre todo, mira, puede que obviamente el fuego no lo afecte directamente, pero sí hay mucho humo. Lo que nosotros no estamos diciendo que corten la ruta, lo que estamos diciendo es que se evalúe la situación como corresponde, ¿ya? Claro, que hay llamar a la precaución a quienes estén en el lugar y que las autoridades evalúen la situación como corresponde. Sí, y lo otro, yo no estoy ahí Claro. y quizás también es una sugerencia solamente, pero el toque de queda en los sectores que tenían toque de queda terminó a las 6 de la mañana y recién ahora me atrevería a decir se ve algo de luz día, entendiendo que la situación también es bien oscura producto Claro. de esta columna de humo. Quizás a las 6 también es una hora que... no es prudente, quizás, insisto, en terminar con el toque de queda, sino que poder extenderlo un poco más, porque lo que nos mostrabas tú a las 6 de la mañana era una boca de lobo, salvo estos focos de incendio que se han ido recrudeciendo con el correr de los minutos. Sí, mira, y nosotros cuando transitamos para acá, cuando nos vinimos, pasamos como un poquito antes de las 5 de la mañana. ¿Ya? Y era una boca de lobo realmente, como dices tú, Nati, porque el humo de los incendios, sobre todo ahí en el tránsito en la parte del Irquén, donde también hay curvas, donde también hay una zona boscosa, aparte del humo que es más espeso que una neblina densa, ya, aparte de eso, están las ramas de los árboles que los equipos de emergencia han tenido que ir cortando para evitar que el fuego siga creciendo. Están árboles que se han caído en horas que nadie obviamente puede controlar esa situación, porque como los vimos ahí en un momento de este despacho, ya cuando el terreno cede, se caen, Claro. ya, y caen en la ruta. Trozos de tronco, un vehículo chocado, nos topamos y todo eso lo veíamos encima, o sea, cuando ya estaba llegando, porque a 100 metros de distancia uno no los alcanza a apreciar. Y nosotros, claro, veníamos lentos, precisamente con la precaución para no tener un accidente. ¿Y qué pasa con la gente que no están, conductores que son inexpertos, Claro. con gente que no es de la zona, con gente que a lo mejor está Claro, nosotros de hecho no sabemos esta carretera de memoria, entonces Claro. sabemos más o menos, por ejemplo, para llegar acá hay una parte que está entre Punta de Parra, que es una de las zonas más golpeadas por el incendio, y este acceso a Tomé, que son unas curvas muy pronunciadas, poquito antes de Punta de Parra, de hecho, son unas curvas muy pronunciadas, donde hay constantemente accidentes y que están en subida, son curvas pronunciadas en subida, donde si uno pasa a más de 50 kilómetros por hora tiene que ser buen conductor para mantener el control del vehículo, y ahí hay muchos accidentes, volcamientos sobre todo. Entonces ahí, con las condiciones que hay ahora, con esta oscuridad, era peligroso transitar. Y luego cuando uno llega a la parte alta, que es donde está Punta de Parra, baja la carretera hacia acá, hacia Tomé, y ahí también hay unas curvas donde incluso tienen este pavimento que es de color rojo, que tiene como este material que es para que haya más agarre de parte de los neumáticos, entonces así se evita un volcamiento, y hay una zona que tiene ese tipo de construcción. ¿Por qué? Porque ahí se han registrado muchos accidentes y se tomó esa precaución, pero precisamente eso hace que se note que hay un riesgo. Y si a todo eso le agregamos esta visión que estábamos viendo ahora, esta situación que estamos viendo ahora, que hay fuego activo, ya hacer que transite un vehículo a las 6 de la mañana con oscuridad es peligroso. ¿Por qué? Porque como no hay un monitoreo constante, o sea, uno no va a ver, no se ve que haya, por ejemplo, un equipo que pase de Concepción a Tomé constantemente, evaluando cómo está la ruta, viendo cada uno de los puntos y señalando a una central que hay que cortar en tal o cual lado. Eso no ocurre, eso es una fantasía. Entonces, como van surgiendo las emergencias, muchas veces las autoridades se enteran por los medios de comunicación. Yo creo que hay que tomar una precaución previa un poquito mayor para evitar. Ahí, mira, bajó una camioneta que de verdad hay además un vehículo que no era, digamos, muy nuevo. Entonces, si sufre un desperfecto mecánico, si se le revienta un neumático, si queda atrapado y luego llega otro vehículo que no alcanza a verlo, ya se va a generar un accidente, y eso es peligroso, muy peligroso en estas circunstancias, porque además la gente
anda con un ánimo distinto, andan con... ayer, por ejemplo, no sé, mira, sé que no, como periodista no es bueno que uno haga apreciaciones personales, pero lo hago desde el punto de vista de una persona que vive acá, entonces nosotros todos estamos viviendo la emergencia como ciudadanos acá, no solamente como periodistas. Ya mira, y por ejemplo ayer mi señora me comentaba que fue al supermercado y me decía, oye, hay como un ambiente de terremoto en Conce, porque la gente anda comprando agua, no quedan cosas en el supermercado, no hay hielo, no hay agua, esas cosas que uno compra, por ejemplo, cuando el hielo por el tema del calor, muchas veces porque la gente necesita hidratarse, entonces como que hay cosas que no estaban, como que la gente anda con un ánimo distinto, entonces cuando la gente anda con ese ánimo, ya y se ve enfrentada, por ejemplo, te ves con una llama encima, te ves con las chispas que caen, un humo muy denso que no te deja ver, tiendes a desesperarte más, sobre todo cuando no tienes experiencia en este tipo de situaciones. Se pierde el control. Entonces una persona así que va conduciendo, que va con una familia en una zona turística, además donde los turistas no se han ido, entonces eso hace que todo esto genere un factor mayor de riesgo, y es lo que estamos tratando de evitar, porque precisamente lo que yo les decía, o sea, ya tenemos 19 víctimas fatales confirmadas, gente que sus familias están totalmente quebradas. Ayer estábamos en la plaza de Tomé y daba mucha pena, una señora se sentó cerca de nosotros, se tomaba la cara y uno pensaba, esta persona o perdió a alguien o perdió todo, su vivienda, es realmente desolador. Una desazón, una baja anímica que uno siente al ver que vecinos de uno al final de cuentas, porque son gente que uno muchas veces reporteando los ve, comparte con estas personas y están sufriendo de una forma porque no ven luz, digamos, en el futuro. Lo han perdido todo, se están preguntando porque más encima se enteran de que en otras situaciones, por ejemplo en Viña, no toda la gente ha tenido solucionadas las situaciones que generó el incendio, entonces ellos piensan qué va a pasar conmigo, qué va a ocurrir con mi familia. No, y cómo no, si la imagen es elocuente y se repiten al final muchas historias de esa índole, ¿no? De hecho, estoy mirando acá la portada del diario El Mercurio y la imagen, por ejemplo, del sector del Irquén es impactante. Gran parte de esa zona de la comuna de Penco está devastada. Tú hablabas incluso del 80% y claro, uno se pregunta cómo levantarse después de una tragedia así. Bueno, afortunadamente Chile tiene también esa garra y en ese sentido te quería preguntar ¿qué pasa con la ayuda? Porque a veces, y se hizo también ese llamado ayer, la gente quiere ayudar, pero no siempre se sabe de cómo ni qué es lo más urgente. Tú que eres de la zona, ¿qué mensajes darías en esa dirección? Mira, yo creo que la gente necesita ayer, yo concuerdo plenamente cuando el alcalde de Penco le pedía al presidente el tema del alojamiento que sea digno, porque la gente muchas veces cuando ocurre, por ejemplo, incendios, se alojan en casas de familiares, etcétera, pero acá hay personas cuyas familias, o sea, cuyo círculo de apoyo es de la misma zona afectada, entonces no tienen dónde quedarse en algunos casos y eso es como la primera necesidad. ¿Por qué? Porque mira, eso que tú comentabas, Natalia, cuando uno ve las imágenes aéreas, sobre todo de dron, fotografía, etcétera, del desastre que provoca esta situación, más que parecerse a otras situaciones de incendios forestales que han ocurrido, se parece al año 2010 cuando uno veía cómo quedó Dichato con el tsunami. Exacto. Ese es el nivel de destrucción. Sí, hay gente que lo compara franjas con completas, habitadas, que están totalmente destruidas, o sea, una zona de guerra. Por ahí pasó un tsunami de fuego. ¿Y por qué digo un tsunami? Porque un tsunami es una situación que en un par de minutos genera una destrucción masiva. Acá ocurrió algo muy parecido. En un par de minutos se generó una destrucción masiva e incontrolable, porque el fuego bajó y apenas en algunos casos dio tiempo para que la gente escapara, porque en otros no. Hubo sectores que se vieron como punta de barra, que se vieron rodeados totalmente por el fuego, donde la gente trataba, por ejemplo, de escapar a Tomé y la ruta estaba con fuego, trataba de escapar a Concepción y la ruta estaba con fuego. Entonces era una situación desesperante. Por eso yo te digo que lo que más se necesita, yo creo que en este minuto, es el apoyo para que la gente tenga donde quedarse, el apoyo para los adultos mayores que tienen necesidades médicas. Ayer nosotros fuimos a un sector ahí en Penco, Villa Penco, por ejemplo, y abajo, en Penco Centro, había un ELEAM, un lugar de ancianos que estaba siendo evacuado. La gente
adulto mayor necesita sus medicamentos, comido, obviamente. Yo creo que eso son cosas como de primera necesidad que llegan a sonar lógicas, pero que muchas veces, no sé, cuando llega la ayuda, llega ropa, llega agua, Pablo, que obviamente también se necesita, pero aquí hay necesidades que son más específicas, sobre todo con la gente que hoy día no tiene un colchón para poder descansar, no tiene una frazada para poder cubrirse, no tiene, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, su insulina, no tiene sus medicamentos para el corazón, porque gente que es adulto mayor, en las zonas que se vieron arrasadas por el fuego, vivían muchos adultos mayores, muchos niños, mucha gente de trabajo también, obviamente, pero muchas personas que son vulnerables en ese aspecto. Entonces es necesario que se pueda tener esos elementos, garantizarlos, Claro. como decía el alcalde, Pablo, que sean dignos, porque no basta solamente con un colchón, sino que haya un espacio que sea el adecuado para que una persona esté bien y que no solamente esté ahí aumentando su, digamos, el estado de ánimo bajo que están teniendo las personas hoy día debido a esta tragedia, porque el hecho de ver tu casa convertida en cenizas, en escombros, de ver que la vida de algunos de tus familiares se ha perdido, esas pérdidas irreparables, eso es realmente tremendo. Amigos, si Pablo, podemos retomar la comunicación por teléfono, no los estoy escuchando en este minuto, pero sí ahí estamos retomando, así es que yo me quedo totalmente atento a sus observaciones. Eso es lo que les puedo decir desde el humilde punto de vista de una persona que no solamente es periodista, sino que vive acá y conoce a muchas personas que se han visto afectadas por estas situaciones.